Iniciamos la unidad de cálculo de derivadas. En esta unidad vamos a estudiar cómo se calculan las derivadas. Todo el tema es un tema fundamental que a la larga tendríamos que manejar perfectamente. Y en esta unidad vamos a estudiar primero unos conceptos previos, como es la tasa de variación, lo que es una tasa de variación media, la tasa de variación instantánea. Esos son los tres conceptos básicos, digamos introductorios, con los que vamos a introducir. Hay que conocer muy bien, o es interesante conocer la interpretación geométrica de la tasa de variación media, porque eso nos va a ayudar después a simplificar la interpretación geométrica de la derivada, que es el concepto que es muy importante. Bien, una vez tenemos esto, entraremos en el concepto de derivada, que estudiaremos primero lo que es la derivada de una función en un punto que como resultado da un número. Ese número, después veremos qué significa, qué interpretación tiene, que por eso hablamos de interpretación geométrica, y después hablamos de cuando una función es derivable en un intervalo, ya no en un punto, sino en un intervalo. Y a partir de ahí entraremos con derivadas laterales. ¿Qué significado tienen? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la idea? Bien, en cuanto a la interpretación geométrica, como ya he mencionado, la interpretación de la tasa de variación media nos va a ayudar mucho a que la demostración sea más cortita, y a partir de ahí deduciremos cómo se calcula la recta tangente y la recta normal de una función en un punto. Claro, cuando tenemos que estudiar la derivada de una función en un punto, puede ser que ocurra que nos piden muchos puntos sucesivos. ¿Qué ocurre? Que evidentemente eso nos lleva a que la tarea sea farragosa, y además que no es viable. Es decir, lo que hacemos es realmente estudiar la derivada como función. Por eso utilizamos el concepto de función derivada, que es la que nos va a asociar la función que asocia a cada punto su derivada, y a partir de ahí estudiaremos lo que son las derivadas sucesivas. Después tenemos el teorema que relaciona la continuidad y la derivabilidad, es decir, la relación que hay entre las dos. Es muy importante porque nos va a permitir estudiar cuando una función es derivable en un intervalo o cuando es derivable. Y a partir de ahí empezaremos a lo que es el cálculo de derivadas, las demostraciones, las fórmulas que nos permiten no utilizar todo el rato límites, sino nos va a permitir utilizar fórmulas. Empezamos con la regla de la cadena, que realmente es la composición de funciones, y a partir de ahí veremos que no tiene un ejemplo claro, porque no es un ejemplo, se puede ver después cuando ya tenemos algunos conocimientos de derivadas. Bueno, y a partir de ahí tenemos la derivada de la función constante, porque es una de las más sencillas, la de la función identidad, la suma de funciones, la diferencia. Realmente la diferencia es una suma, el producto, fórmula importante, las que se pueden deducir del producto, como es el producto de un número por una función, la derivada de las funciones exponenciales, ¿vale? Cuando se deriva las funciones exponenciales, cómo se deriva un logaritmo, cómo se deriva una potencia, una raíz cuadrada, un cociente, y aquellas fórmulas que se pueden deducir a partir de un logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo en base a, una vez hemos de derivar un logaritmo que entraría dentro del grupo. Esto es un grupo realmente, ¿de acuerdo? Tendría que estar un poco más fuera. Es un grupo realmente, porque es la potencial, la cociente, todas estas, hasta que las trigonométricas, son realmente un grupo que nos va a permitir englobar un montón. ¿De acuerdo? Dentro de ese grupo tenemos las fórmulas que se deducen, que son las de base a, pues y elevado a x, una exponencial del tipo a elevado a x o a elevado a f de x, y después ya hablaremos de trigonométricas, pues las directas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente. Después están todas las funciones arco, arco, seno, arco, coseno, arco, tangente, y después las funciones recíprocas indirectas, que también hay que conocer. De aquí, ¿qué es lo fundamental de todas estas fórmulas? Pues sinceramente lo son todas. Quizás las arcos secante, arco cosecante, arco tangente, o la secante, la cosecante y la cotangente pueden parecer de menos importancia, pero en el fondo hay que saber derivarlas todas. Con lo que se va a hacer en este apartado, en el apartado de cálculo de derivadas, es, si yo no recuerdo la fórmula, por lo menos saber deducirla, que es una idea que uno debe plantearse.